Forward. ¿Qué es un forward? El forward es un contrato entre dos partes. Este contrato obliga a sus participantes a comprar o vender un determinado activo subyacente a una fecha específica futura y a un cierto precio que se construye partiendo de cierto subyacente a su precio actual y costo de financiamiento. Historia de los forwards. El primer caso de uso de forwards se dio cuando los tulipanes originales de Turquía fueron introducidos a Holanda en 1593. Siendo este una flor rara y hermosa, se convirtió en un símbolo de estatus donde los demandantes peleaban por conseguirla. Los compradores decidían hacer un acuerdo por adelantado con los proveedores, consiguiendo la entrega de los tulipanes a una fecha posterior, siendo este el primer ejemplo de uso de forwards. Este tipo de contrato se hizo más popular por los años 1848 en Estados Unidos, como un mecanismo para evitar la incertidumbre en el precio de los cereales, donde los productores empezaron a negociar el precio por adelantado. Los forwards se fueron convirtiendo y desarrollando en el tiempo junto a los derivados financieros como una respuesta al proceso globalizador que viene desarrollándose y adquiriendo cada vez mayor impulso, siendo considerados como un método de prevención a la inestabilidad, volatilidad y riesgo que están presentes en el mercado financiero. ¿Qué activos se trazan? Los activos que se trazan en un contrato forward pueden ser cualquier activo subyacente relevante cuyo precio fluctúa en el tiempo. Características principales. Debe existir un activo financiero por el cual se va a establecer una obligación de compra-venta. Este tipo de operaciones se llevan a cabo como operaciones a plazo, existiendo una fecha en la cual se va a llevar a cabo la transacción en un futuro. Esta fecha será establecida entre el oferente y el demandante, por lo tanto, no existe una fecha específica de entrega. Como se mencionó en el punto anterior, el oferente y el demandante establecen el plazo del contrato, pero también ellos establecerán el precio, forma de entrega y otras formalidades del contrato. Por tener estas características, esta operación será llevada a cabo en un mercado informal, conocido como mercado over the counter, OTC. El tipo de contrato es privado y es llevado a cabo entre dos partes. Ambas partes decidirán las condiciones del contrato. Del contrato, la forma de entrega podrá ser el activo físico o una liquidación final en metálico. Acerca del depósito de garantías, no son compensados diariamente. El tipo de mercado en el que se realizan las operaciones de forwards son mercados informales. Usualmente los forwards no generan liquidez. Las obligaciones que generan los forwards no son en ningún caso transferibles. La confiabilidad en las operaciones con forwards es dudosa. El acceso a información es restringido debido a que los contratos son secretos. En este tipo de operaciones se puede negociar todo acerca del contrato. Mercado OTC. Para comprender de mejor manera el entorno en el que se mueven las operaciones forward, debemos saber qué es un mercado OTC. Es un tipo de mercado informal en donde se pueden negociar instrumentos tales como divisas, commodities, bonos futuros y obviamente metales preciosos como el oro, plata, platino y otros. No existe un regulador, por lo tanto, si alguna de las partes no cumple con el contrato, habrá perdido su dinero, pero como las operaciones donde se suelen hacer son contrapartidas de confianza, entonces no suelen darse este tipo de incidentes. ¿A quiénes está dirigido? Un contrato forward está dirigido a personas y empresas que buscan anticiparse y cubrirse de riesgos financieros que pueden ocurrir en el futuro, para no ser afectados por situaciones desfavorables.
También hay inversionistas dispuestos a asumir ciertos riesgos a cambio de una probable ganancia y que estén en condiciones de hacer frente a eventuales pérdidas financieras importantes. Y son especialmente útiles para aquellas personas naturales o jurídicas que deben hacer pagos o cobros futuros en dólares u otra moneda extranjera. Modalidad de los contratos. Los contratos forward se dividen en 3 modalidades. 1. Aquellos contratos que no generan utilidades. Un ejemplo es el petróleo. 2. Aquellos contratos que generan utilidad o rendimientos fijos. Hace referencia a los casos de forward sobre bonos y acciones. 3. Aquellos contratos que generan utilidades que se reinvierten. Riesgos de forward. Existen 2 tipos de riesgos. El primero es el riesgo de insolvencia, donde el oferente es quien debe entregar el activo financiero o commodity, quien recibirá el pago por el activo, y es también este personaje quien asume la posición corta. Existe la posibilidad de que no le paguen, generando así el riesgo de insolvencia. El segundo tipo de riesgo es el riesgo de incumplimiento. El demandante es quien recibe el activo financiero o commodity, quien deberá pagar por el activo. Este otro personaje asume la posición larga, porque existe la posibilidad de que no le entreguen el activo, generando así el riesgo de incumplimiento. Ventajas. Permite a los clientes realizar el contrato a medida, en base a sus requerimientos, lo que proporciona gran flexibilidad en su contratación. Es decir, el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo en las condiciones y términos del contrato. Es un mecanismo de cobertura o eliminación de riesgo, mediante el cual el cliente obtiene una tasa de cambio fija a futuro. El cliente queda inmune ante cambios adversos en el tipo de cambio o en el precio del activo, proporcionándole mayor certidumbre a su operación y la oportunidad de obtener un beneficio. Permiten establecer coberturas sin que sea necesario la constitución de márgenes de garantía. Los forwards no tienen que ajustar a los estándares de un determinado mercado. No requiere de liquidez para realizar la cobertura. Los contratos pueden ser expresados en moneda nacional, en moneda extranjera o en UFBs. Ventajas para exportadores. Proporciona un margen de ganancia preestablecido y los flujos de caja futuros en la medida que se conoce en forma cierta la cantidad a recibir. Ventajas para importadores. Proporciona costos de importaciones preestablecidos y los flujos de caja futuro en la medida que se conoce en forma cierta la cantidad a entregar. Inversionistas tendrán información preestablecida del costo de financiamiento y el rendimiento de la inversión en moneda extranjera. Desventajas. La mayor desventaja se presenta al momento de reunir a los oferentes y demandantes y lograr un acuerdo entre ambas partes. Se puede presentar los riesgos propios de forward, de incumplimiento e insolvencia. En los mercados OTC no existe un órgano de compensación y liquidación que intermedie entre las partes y garantice el cumplimiento de las obligaciones convenidas por las mismas. No existe contratos forward para todas las divisas ni para periodos temporales muy largos. En caso de que exista cualquier movimiento de los tipos de cambio que represente la pérdida de una oportunidad, es decir, que el tipo de cambio pactado sea mayor que el tipo de cambio del mercado, la empresa está obligada a liquidar la transacción al tipo de cambio fijado con anterioridad. Cuando una empresa suscribe un contrato forward, está obligada a cumplirlo y no existe la posibilidad de cancelarlo para realizar una transacción en un tipo de cambio más favorable. Ejemplo, una empresa dedicada a la producción de harina necesita comprar 100 toneladas de trigo dentro de los próximos 6 meses. ¿Qué debe hacer? La empresa, al realizar esta operación, está expuesta al riesgo de commodity. Para lograr cubrirse de este riesgo, puede recurrir a un contrato forward estableciendo las condiciones y características de la demanda de la empresa. La empresa asume una posición larga porque es quien recibirá el activo subyacente y debe pagar por él. Al asumir esta posición, está expuesto al riesgo propio del forward de incumplimiento. Para lograr la cobertura total de este contrato, debemos encontrar un oferente que le proporcione la cantidad necesaria en la fecha precisa y que entre ambos se llegue de acuerdo de un precio compatibilizando los requerimientos del oferente y demandante.
Ejemplo 2. Suponga que desea calcular el tipo de cambio de forward peso a dólar para un plazo de 80 días con la estructura de interés y los tipos de cambio de la siguiente tabla. Calculamos la tasa de alambrado a un plazo de 80 días y utilizamos la fórmula para calcular la posición de compra como la fórmula tanto para la compra como para la venta.